Ya, vamos a retomar donde quedamos, chiquillos. Em, entonces habíamos reemplazado el ingreso, o sea, habíamos reemplazado 200, que era lo que me pedía la parte C, en la función ingreso marginal y costo marginal, ¿ya? Y habíamos calculado entonces que el ingreso marginal era 520 y el costo marginal 64, ambos en miles de euros por tonelada. Y nos quedaba redactar entonces la respuesta, ¿ya? El 200 representaba la cantidad de tela en toneladas, ¿ya? Por lo tanto, al producir y comercializar estas 200 toneladas, el ingreso marginal será de, recuerde que esto está en miles, por lo tanto son 520.000 euros por tonelada. Y el costo marginal será de 64.000 euros por tonelada, ¿ya? Eso es lo que obtuvimos entonces cuando reemplazamos 520 en ingreso marginal y, perdón, 200 en ingreso marginal y 200 en el costo marginal, ¿ya? Y esa es la interpretación entonces que necesitábamos para el problema 3. Y con eso ya nos podemos ir entonces al problema 5. Ya, que dice que un estudio determinó que la cantidad de habitantes en millones de una isla se puede calcular con la función HDT que tenemos ahí, donde T representa los años transcurridos a partir del 2000, ¿ya? Y vamos a dejarlo subrayado inmediatamente, nuestra función calcula la cantidad de habitantes en millones. Esas son mis dos variables y son las que me piden completar en nuestra tabla. T, entonces, es el tiempo en años. H de T va a ser cantidad de habitantes, cantidad de personas, y se mide en millones de habitantes. Recuerde que lo subrayamos ahí arriba. ¿Ya? Y la derivada de la función lo que calcula es la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento de esta población o de esta cantidad de habitantes, ¿ya? Y en millones de habitantes por año. Vamos a completar ahí para que no quede. Ya. Y eso es, entonces, la parte A que era completar nuestra tabla. Nos vamos a la B. Determine e interprete h de 2. Reemplazamos entonces nuestra función. No es necesario hacer nada más que reemplazar. Y calculamos entonces que h de 2 da 11,384,615,38. ¿Ya? Recuerde que esto está en millones de habitantes. Entonces, tenemos que considerarlo al minuto de redactar la respuesta.
Cuando nosotros reemplazamos en 2, lo que ha pasado es que han transcurrido 2 años. Si comenzamos el año 2000, entonces lo que nosotros acabamos de calcular es para el año 2002, ¿ya? Vamos a poner, ahí sí. A inicios del año 2002, la cantidad de habitantes de esta isla será aproximadamente, y ojo que está en millones, por lo tanto son 11.384.615 habitantes. Y con eso entonces tenemos la parte B, determinar e interpretar. Nos vamos a la C. La C dice determina e interprete H', ¿ya? Entonces recordemos que tenemos H de T igual a 4T más 288 partido todo en T más 24. Y eso es lo que nosotros vamos a derivar. Y aquí lo que no tiene que olvidar es que lo que nosotros tenemos es una división de funciones. Y cada vez que yo tengo f partido en g y lo quiero derivar, esto se deriva como f' por g menos f por g'. Todo eso partido en x al cuadrado. ¿Ya? Y esa es la forma que vamos a usar entonces para derivar. H' entonces de t. Tomo f, que es el numerador. Ahí sí. El numerador. Y lo vamos a derivar. ¿Ya? La derivada de f' va a ser, ahí sí, 4 por 1 más 200, la derivada de 288 que es 0. Uso paréntesis, ¿ya? Porque eso es f' completito, con paréntesis. Y ahora multiplico por g, que es el denominador. ¿Ya? Ahí está. Multiplicamos entonces por t más 24. Menos, tomo f sin modificar, sin derivar completo, y multiplico por la derivada de g'. La derivada de t es 1 y la de 24 es 0. Todo eso partido en g al cuadrado. ¿Ya? Vamos a simplificar un poquitito esto. 4 por 1 me queda 4, más el 0, esta primera parte, me va a quedar entonces solo, sí, 4 por t más 24. Menos, ojo acá que 1 más 0 es 1 y entonces me queda solo menos 4t más 288. Todo eso partido en t más 24 al cuadrado. ¿Se puede simplificar más esto? Sí, la verdad es que se puede simplificar un poquito más, ¿ya? Esto nos va a quedar 4t más 4 por 24, que es 96, menos, recuerde que este menos nos afecta a los dos términos que tenemos dentro del paréntesis. Entonces me queda menos 4t menos 288 partido todo en mi denominador. ¿Ya?
Agrupamos 4t menos 4t, que me va a quedar 0, y 96 menos 288, que es menos 192. ¿Ya? Y ahí estaría la derivada de la función. Me pedían evaluarla en 2. H' entonces de 2. Menos 192 partido en 2 más 24 al cuadrado. Calculamos y eso me da menos 0,28402,367. ¿Ya? Recordemos, tenemos nuestro cuadrito, que la derivada lo que está calculando es la tasa de crecimiento de la población en millones de habitantes por año. ¿Ya? Entonces, eso va a ser lo que nos pedían acá. Vuelvo acá. Que es interpretar. ¿Ok? Entonces, redactamos nuestra respuesta. Transcurrió 2 años o a inicios del año 2002. La tasa de crecimiento de la población de la isla ahí sí, se me había movido un poco, de la isla será de. Recuerde que esto estaba en millones de habitantes, por lo tanto multiplicamos por millón. Ah, ojo, esto nos dio negativo. Si la derivada me está dando negativo, entonces yo no puedo hablar de tasa de crecimiento, sino que hablo de tasa de decrecimiento. ¿Ya? La tasa de decrecimiento de la población de la isla será de 284.000. Recuerde que estamos multiplicando por millón. 0,24 habitantes por año. Se me volvió a mover. Ahí está. ¿Ya? O puedo decir que la razón de cambio también de la población va a ser menos 284.024. ¿Ya? Si la derivada es negativa, entonces significa que la población está disminuyendo. Por eso es que la derivada nos da negativa. ¿Ya? La población de esa isla disminuye con el transcurso del tiempo. Y con eso tenemos entonces nuestra parte C. Y pasamos al último problema que vamos a resolver hoy día, que es el problema 6. Dice que el ingreso y el costo en miles de dólares de la producción de X unidades, X recuerde que representa entonces la producción en unidades diarias, de un producto está dada por las funciones. Esto debiera decir I de X, ¿ya? Lo vamos a corregir, no es I de Y, es I de X, ¿ya? I de X y C de X respectivamente. I de X y C de X hasta el 250. Nos piden determinar entonces la función de ingreso y costo marginal, ¿ya? Para eso entonces vamos a tomar
cada una de las funciones y las vamos a derivar. Solamente cuando me piden determinar la función ingreso marginal y costo marginal, lo único que yo debo hacer es derivar, ¿ya? Recuerde que la derivada entonces del ingreso corresponde al ingreso marginal de X. Conservamos el 1 partido por 1000 y derivamos X cuadrado, que es 2X, más la derivada de X, que sabemos que es 1. Vamos a resolver esta multiplicación y que nos va a quedar, puede dejarlo como decimal o puede dejarlo como fracción. Ya en este caso lo vamos a dejar como decimal porque además nos da exacto, ¿ya? Entonces esto me va a quedar 0,002x más 1 y esto es lo que corresponde entonces al ingreso marginal, ¿ya? Nos vamos a la función de costo. Y derivamos C' de X igual al costo marginal de X. Primer término, derivo menos 2X, me va a quedar el menos 2 por la derivada de X, que es 1, más, conservo el 1 partido en 100 y derivo X cuadrado, que es 2X. La derivada de X cuadrado, que es 2X. Luego derivo el 250 y sabemos que la derivada de una constante es 0. Ordenamos un poquito esto. Esto nos va a quedar, ahí sí, menos 2 más, multiplico también acá en el segundo término, también lo vamos a dejar como decimal y es 0,02x, ¿ya? Y esto es lo que nos queda entonces como función de costo marginal, ¿ya? Y con eso tenemos lista la parte A, porque solamente me pedía determinar el ingreso y el costo marginal, nada más. En la parte B me piden usar estas dos funciones, ¿ya? Parte B, me piden entonces el ingreso marginal, pero evaluado en 150 y el costo marginal también, ¿ya? Entonces vamos a usar primero 1, para que usted pueda seguir la pista, lo vamos marcando. Y va a ser 0,002 por 150 más 1. El ingreso marginal de 150 es, calculamos, y esto me da 1,3. Y ahora vamos a usar la segunda para hacer lo mismo con el costo marginal. Costo marginal de 150. Menos 2 más 0,02 por 150. Costo marginal entonces evaluado en 150, calculamos y nos da 1, ¿ya? Recuerde que lo que nosotros hicimos fue calcular la derivada del ingreso y del costo, y eso es lo que nos da el ingreso marginal y el costo marginal. ¿En qué unidades se encuentran estos? El ingreso y el costo originalmente, lo vamos a marcar acá, estaban en miles de dólares, ¿ya? Y sabemos que el X estaba en, vamos a verlo con verde mejor, en unidades. Entonces, nuestra derivada va a ser en miles de dólares, pero por unidad, ¿ya? Eso es lo que vamos a usar entonces para nuestra interpretación. Al producir y no, nos dicen que al producir
al producir 150 unidades, el ingreso marginal será de, recuerde que esto está en miles de euros por unidad. Entonces vamos a multiplicar en 1000 a la hora de interpretar. Va a ser entonces 1300 euros por unidad. ¿Ya? Y el costo marginal será de lo mismo. Recuerde que esto está en miles de euros por unidad. Mil euros entonces por unidad. ¿Ya? Y con eso entonces tenemos lista la parte B del problema 6. ¿Ya? Y con eso entonces podemos dar por finalizada la clase de hoy, donde resolvimos entonces los problemas 1, 2, 3, 5 y 6. ¿Ya? Espero que les sirva para su prueba, que les vaya muy bien y nos vemos.